Analízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Federico Álvarez, una investigación que ha hecho entre varios economistas hondureños hoy Telenoticias, y hemos hecho un resumen de las preocupaciones existentes a raíz de esta evaluación que se ha hecho. Ninguno de los objetivos del programa se ha cumplido, todo lo contrario. No hay avance con el tema del sector eléctrico. Están modificando nuevamente la ley de responsabilidad fiscal argumentando la pandemia. Están dejando más endeudado al país en lugar de buscar un mecanismo para no hacerlo. Hay que cambiar el programa a uno de desembolsos porque este es un incentivo perverso. Textualmente me dice un economista, creo que cambiar el programa a uno de desembolsos es un incentivo perverso. Le están haciendo un daño terrible al país y comprometiendo el próximo gobierno, el que sea. Las autoridades usarán el programa para endeudarse más. En 2 años hay un déficit acumulado de cerca del 13% del Producto Interno Bruto. Miren ustedes, valoraciones de un grupo de economistas consultados por Telenoticias que son preocupantes. Ninguno de los objetivos del programa se ha cumplido, todo lo contrario. No hay avance con el tema del sector eléctrico. Están modificando nuevamente la ley de responsabilidad fiscal, argumentando la pandemia. Están dejando más endeudado al país en lugar de buscar un mecanismo para no hacerlo. Creo que cambiar el programa a uno de desembolsos es un incentivo perverso. Le están haciendo un daño terrible al país y comprometiendo el próximo gobierno, el que sea. Las autoridades usarán el programa para endeudarse más. En 2 años hay un déficit acumulado de cerca del 13% del PIB. Sus valoraciones, don Federico Álvarez. Bueno, me parece que el acuerdo tentativo al que ha llegado el Fondo Monetario con el gobierno responde un poquito al hecho de que tal vez no llegamos a comprender plenamente que de esta crisis uno de los más quebrados es el mismo gobierno. Es decir, el gobierno de Honduras está realmente en una situación muy difícil porque se le han reducido drásticamente la recaudación fiscal. No sabemos hasta qué punto ahora, porque muchas empresas han desaparecido, ¿no es cierto? Entonces el Fondo Monetario viene en auxilio del país, dándole derechos especiales de giro que para lo único que realmente sirven o prácticamente sirven es para apoyar balanza de pagos. Ciertamente las metas no se han cumplido, por eso el Fondo Monetario usa un lenguaje que es usual en los organismos internacionales cuando las metas no se han cumplido, que es decir, han habido avances sustantivos. Avances sustantivos no significa nada más que no se cumplieron las metas, pero el gobierno tiene la excusa de que no se cumplieron por la pandemia primero y luego por los huracanes. El mismo Fondo Monetario dice que después de que se abrió el confinamiento de la pandemia, la economía había empezado a tomar algún dinamismo, pero que los huracanes terminaron de hundirlo. Y eso es cierto. Ahora bien, a mí estos acuerdos con el Fondo Monetario tienen, digamos, metas muy concretas y muy específicas. Y es bueno que señalarlo y es bueno tenerlo presente. El Fondo Monetario no viene con el objetivo de reducir la pobreza, no tiene por objeto reducir la corrupción, no tiene por objeto otra cosa que no sea exclusivamente a lo que se llegó en ese acuerdo de cifras macroeconómicas. Y eso en realidad los últimos años se había venido cumpliendo. Ahora no, ahora todo se fue por la borda. ¿Qué es lo preocupante?
Pues lo preocupante es que en esta magnitud de crisis en que estamos sumidos y que todavía, repito, no nos damos cuenta, el gobierno no parece estar reaccionando al reducir sus gastos y al priorizar sus gastos, hacer una reforma profunda. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tiene espacio fiscal, creo yo, para poner un nuevo paquete tributario que le permita reponer los recursos ahora con menos empresas, con menos contribuyentes, para poder seguir manteniendo el presupuesto incluso revisado que está hoy día. Y en segundo lugar, porque no puede seguirse endeudando para poder sostenerse indefinidamente. Ya hemos llegado a casi el 70% del Producto Interno Bruto, cuando se había acordado que el país no iba a superar una meta de un 50-55% del PIB. Entonces, esto del fondo, que le den más derechos especiales de giro no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que el país no hace un esfuerzo para acomodarse a la magnitud de la crisis. Mire, Renato, yo no creo que de esta vayamos a salir fácil, sobre todo cuando no hay clima de inversión. La única manera de salir de esta crisis es reducir el tamaño del Estado a las funciones esenciales, que es salud, educación, haciéndolo muy eficiente en eso y creando un ambiente de un Estado de derecho para que haya inversión. Solamente con inversión interna y externa, de las dos, solo con inversión y con generación de empleo podemos salir de esta crisis, pero yo no creo que haya tampoco condiciones para inversión. De hecho, usted lo ve como ha venido cayendo la inversión interna y externa, que no es de ahora, venía cayendo ya desde el 2017, ¿verdad? Todos los índices mostraban un decrecimiento, una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto. El crecimiento del 2017 o el del 2018 fue menor que el del 2017, el del 2019 fue menor todavía que el del 2018, el que se había proyectado para el 2020 antes de la pandemia era incluso menor que el del 2019. Claro, la pandemia nos hundió y encima vienen los huracanes y nos hunden más todavía. Esta es la peor crisis que Honduras ha vivido en su historia reciente y no veo cómo vamos a salir de ella si no hay realmente un esfuerzo de todos. Y el esfuerzo principal del Estado es reducir sus gastos, pero crear condiciones de inversión. Y eso es para mí lo más preocupante, más que lo del Fondo Monetario. Gracias por sus valoraciones al empresario y expresidente del BCE, Federico Álvarez. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Profesionales en materia financiera y económica reaccionaron preocupados por el nuevo crédito anunciado por el Fondo Monetario Internacional y el incremento de la deuda que ya superó el 50% en relación al Producto Interno Bruto. Federico Álvarez explicó que son recursos concesionales que se suman al alto endeudamiento que existe, profundizando la crisis del país. Que nosotros no nos damos cuenta de la profundidad de la crisis en que estamos, porque el gobierno sigue gastando más o menos igual. Quiere decir que no está adaptándose a la gravedad de la situación. Entonces, yo no sé cómo se va a financiar. No puede subir los impuestos. Entonces coge más deuda. ¿Y cuándo vamos a parar eso? Ya estamos a más de casi llegando al 70% del PIB. Eso es lo que yo no veo como algo prudente hacer, porque entonces ese sobreendeudamiento nos hunde más. El crédito aprobado es por $215 millones, unos 5.000 millones de lempiras. Expertos en economía cuestionan que el FMI preste dinero sin tomar en cuenta los indicadores sobre corrupción, deuda que empobrece más a Honduras. En ese comunicado público se habla de que Honduras estaba en la ruta correcta, había un sendero apropiado y en eso vino la pandemia y vino ETA y IOTA. Pero se deja de hablar de la corrupción. Al FMI no le incomoda la corrupción.
Al FMI no le incomoda el narcotráfico, no deja recomendaciones para esa temática. El desembolso de los 215 millones se supone que va a ser para invertirlo en inversión que sirva para el desarrollo sostenible y además para gastos de salud. Los técnicos del FMI en su comunicado hablan de una contracción por el cierre de la economía debido a la pandemia y cuando comenzaba a recuperarse en el segundo semestre del 2020, volvió a caerse por las tormentas ETA y IOTA. De allí que faciliten el otorgamiento de un nuevo crédito, arguyendo que Honduras cuenta con el espacio fiscal para honrar deudas. Tuvimos un espacio, el Gabinete Económico y la misión del FMI, solamente para hablar del análisis de sostenibilidad de deuda. Me satisface mucho que los análisis que hacemos a lo interno coinciden con los análisis de la misión del FMI, donde se concluye que Honduras tiene capacidad para honrar las deudas contratadas. La restricción de alguna manera es la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Y esa viene dada por la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tiene un objetivo de déficit que es consistente con un ratio de la deuda sobre el Producto Interior Bruto, constante o hacia la baja, ¿no?, en el mediano plazo. Sobre el avance significativo en materia económica que ha logrado Honduras según el FMI, Federico Álvarez señaló que en buen español eso significa que las metas no se cumplieron, pero eso les permite hacer el desembolso de los 215 millones de dólares una vez que el directorio del FMI lo autorice.